Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Hoy vamos a explorar, vamos a discutir junto con José Alfredo Calderón y Philip Chicola de esta denuncia que ha llamado muchísimo la atención y que ha rondado en el ambiente, pero que hasta hoy se ha materializado pues como una denuncia en lo público de parte del ex canciller y analista Edgar Gutiérrez, en la que señala, sugiere, abre la posibilidad de que el presidente Jimmy Morales esté involucrado en delitos de carácter sexual. En algún caso se entiende, como lo vamos a ver en la reproducción que vamos a ver a continuación, pero también le ha dicho a Prensa Libre que podría ser contra 10 jovencitas. ¿Qué viabilidad tiene una denuncia de este tipo? Que hay que hacer la salvedad que en el Ministerio Público no se ha formalizado. ¿Cuáles son las repercusiones de un caso como este? ¿Y qué se pone en riesgo de parte de alguien que tiene un nombre como un ex canciller al presentar algo como esto? Eso hablamos con el hashtag SF La Denuncia en Sin Filtro, y este es el audio, y mejor dicho el video, que ha generado tanta controversia. Bueno, baso mi denuncia en la columna de opinión del periódico, en el conocimiento directo que he tenido a través de víctimas, mujeres jóvenes que trabajan en el sector público, que sistemáticamente han sido sometidas en contra de su voluntad a actos denigrantes para cualquier ser humano, y sobre todo cuando estos son cometidos o inducidos por altas autoridades de gobierno que, aprovechándose justamente de su investidura, de su posición de poder, pisotean la dignidad de mujeres guatemaltecas. Naturalmente ellas no se animan todavía a presentar una denuncia penal, hay miedo, hay también temor al estigma que genera una sociedad tan conservadora en círculos familiares también mojigatos, ¿verdad? Entonces es un grito anónimo desesperado el que lanzo para que las autoridades pertinentes, el Ministerio Público, si acaso hay estructuras detrás de esto, redes, la CICIG, puedan realizar una investigación más de fondo y contener estos actos deleznables que están ocurriendo ahora mismo en el país. O sea, estamos hablando de hechos que ocurren bajo este gobierno durante este año y parte del año pasado. ¿Mencionaba directamente al presidente? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el presidente es señalado en varios de los testimonios como la persona que directamente acosa, abusa de estas jóvenes. Los lugares. Casa presidencial, algunos hoteles, no los identifico, lugares oficiales del Estado. Sí, el primer conocimiento fue en principios de año, y mi sugerencia inmediata fue: hay que presentar una denuncia penal, claro, resguardando la identidad de la víctima y acompañándole de trabajo psicológico, terapias, porque esto es algo que, quieras o no, marca la vida de estas personas. Desafortunadamente, ese primer intento de acercamiento con las autoridades no tuvo seguimiento, no se llegó a formular formalmente como tal, pero detrás de esta víctima vino una segunda víctima, ya haciendo referencia incluso a muchas más chicas. O sea, estamos hablando de quizá más de una decena de personas que, digo, son trabajadoras del Estado, son servidoras públicas sometidas a esta condición. Bien, esa es la denuncia del ex canciller, analista Edgar Gutiérrez. Fue también por algún momento, por una buena cantidad de tiempo, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de San Carlos, también. Una persona que en varios círculos del país, en el académico, en el diplomático, aún en algunos círculos políticos, tiene un nombre. Así que yo creo que él está soltando una declaración cuyo contenido es muy delicado,
esta información ya se venía manejando tiempo atrás. En el noticiero se hizo alguna indagación sobre esto y aterrizamos más o menos en lo que el señor Gutiérrez explicaba. No hay una denuncia hoy en el Ministerio Público, pero salir, dar la cara y hacer una sindicación así de alguien que tiene muchas conexiones, muchas representaciones en círculos importantes del país, creo que puede tener alguna significación. Para hablar de esto, como les había contado, nos acompañan José Alfredo Calderón y Philip Chicola. Muy buenas noches a los dos. José Alfredo, ¿cuál es tu primera impresión de este señalamiento y un poco sobre de quién viene? Bueno, buenas noches. Yo creo que es sumamente grave el señalamiento y platicábamos de que no lo hace cualquier persona. No es alguien que sea conocido por tirar al aire cualquier noticia o cualquier afirmación. Es una persona que tiene mucha credibilidad, es una persona muy pausada, que tiene una gran reputación en el ambiente político, académico, diplomático. El haber escrito una columna dedicada a ese tema, el hacer esa entrevista a este portal de Facebook, este portal de La Coma, con pelos y señales, porque dice, yo recibí las denuncias directamente y no es solo una persona, se calcula que son como una decena. Yo creo que es como la gota que rebalsa el vaso, pues es el representante de la unidad nacional. Mínimo esperaría un talante ético básico para la persona que está a cargo del organismo ejecutivo y que, como repito, representa la unidad de la nación. Sobre todo, viniendo la denuncia de alguien que no va a lanzar algo sin tener las pruebas suficientes. Y algunas personas dicen, ¿por qué no han salido a luz las denunciantes? Pero basta saber el carácter sexista, machista y patriarcal de este país para entender que una mujer denuncia acá una violación, un abuso sexual y se expone al escarnio público, a veces el de la propia familia, compañeras, amigas, amigos, familiares. No es fácil. Y no es fácil también porque es el presidente de la República. Entonces, para mí es totalmente comprensible que no se hayan hecho públicas las denuncias públicas, pero las denuncias están y fueron hechas directamente a Edgar Gutiérrez, que, como repito, es conocido por ser una persona mesurada, una persona seria, tanto en términos académicos, políticos como diplomáticos. Muy grave, y el Congreso tendría que tener realmente ya la prueba del ácido, de si llegara a tratar de obstaculizar el proceso de antejuicio cuando esta denuncia ya se haga formal. Yo creo que es lo último que podríamos haber pensado de él, más allá de los señalamientos de corrupción. Este señalamiento yo creo que es el tope que debería de indignar a todos los guatemaltecos, porque si no, pues cerremos la puerta y apaguemos la luz, pues. Philip. Sí, miren, a ver, la historia de este señalamiento, desde hace, por lo menos en marzo, abril, digamos que estuvo circulando el rumor, que no hay otra forma de calificarlo, en diferentes círculos, que había un posible caso de acoso sexual, así fue el concepto que se utilizó en ese momento, que podría vincular a actores en el gobierno, y entre ellos se mencionaba la posibilidad del presidente de la República, pero empezó como un mero chisme de barrio, digamos que dentro de los círculos políticos del país. Como les digo, eso fue marzo-abril, después pasaron 1 o 2 meses, se generó, digamos que todo el ajetreo político derivado de los casos del Ministerio Público de Financiamiento Electoral Ilícito. Toda la discusión se centró en torno a, bueno, ¿viene o no viene antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral? Entonces, digamos que la historia de ese chisme de barrio, de un posible caso de acoso sexual contra personajes de gobierno, ahí se murió. Esa historia se revive a principios de junio, cuando en una columna de opinión Edgar Gutiérrez firma, o señala, mejor dicho, una serie de debilidades del gobierno del presidente Morales, y entre ellas dice, cito más o menos la idea, que aparte de todo eso, lo que no se le perdonaba es que también fuera un
abusador de jovencitos, fueron las palabras que utilizó Gutiérrez en ese momento. Entonces, digamos que eso generó un primer efecto de opinión pública, porque era, bueno, a ver, digamos ¿de qué está hablando? A ver, ajá, ¿cómo así que un columnista polémico, querido en algunos círculos, cuestionado en otros círculos, pero cómo así que un columnista, digamos que con ese historial, sobre todo haber sido canciller, actualmente pues se desempeña en cargos relevantes en materia de organismos internacionales, cómo así que alguien con ese perfil presentara una denuncia de esa naturaleza o un señalamiento de esa naturaleza? Entonces se queda como que esa idea flotando en el firmamento. Pero al día siguiente, esa nota la replica Óscar Clemente Marroquín, presidente del vespertino La Hora. Y Óscar Clemente Marroquín, digamos que no solo construye sobre el argumento de Gutiérrez o sobre la denuncia de Gutiérrez, sino que él perfila a una potencial víctima, cuando dice es una jovencita que trabaja en el Ministerio de Ambiente. Entonces, a ver, otra vez, digamos que no es de demeritar a los colegas periodistas, a los columnistas de opinión, pero estamos hablando de dos columnistas de peso, relevantes, conocidos, que se caracterizan, pues, digamos que por tener buenas fuentes de información, quienes en días consecutivos presentan una hipótesis de esta naturaleza. Y aparte, también con una agravante más. Es que hay quienes dicen, es que lo que pasa es que la libertad de prensa se presta a ciertos abusos y porque hay un fuero periodístico respecto de funcionarios públicos. Sí, pero la Constitución protege al periodista o en general a cualquier ciudadano que emite una crítica respecto de los actos del funcionario en el ejercicio de su cargo. Aquí no se le está haciendo una crítica en el ejercicio del cargo, sino que se le está haciendo un señalamiento de un posible delito que no necesariamente está asociado al ejercicio del cargo. Que creo que hay un gris ahí, ¿no? Porque... Es que, por ejemplo, si vengo yo y digo, bueno, Otto, sos un corrupto, eso puede ser objeto de una denuncia de difamación. ¿Por qué? Claro. Porque no sos funcionario. Totalmente. Si en cambio digo, el ministro tal es corrupto, aunque yo no tenga ninguna base en mi argumentación, digamos que me protege un fuero, una protección constitucional, valga la redundancia, porque la Constitución dice que se puede criticar y señalar al funcionario por acciones relacionadas con el ejercicio del cargo. Pero si yo digo, el funcionario tal es un asesino, el funcionario tal es un violador, el funcionario tal es un estafador. Pero en mi punto es... tenemos que ir a un corte, cuando regresemos hablamos de esto, pero mi punto era, uno podría decir, el funcionario tal es un asesino porque se aprovechó de las estructuras del gobierno para asesinar. Creo que ahí es donde va el gris, pero cuando regresemos... Es que no le estoy cuestionando su actuación de gobierno, sino su actuación personal. Claro. Entonces, por ende, y digamos que eso es un argumento que hace nuestro compañero Daniel Girin, la carga de la prueba recae sobre quien denuncia. Entonces, el hecho de que haya habido no una, dos, sino esta es la tercera mención a ese caso, no sé. Vamos a hacer una pausa, hashtag SF la denuncia aquí en Sin Filtro y seguiremos hablando de este tema. Es que aquí para mí hay un... Pues quien está... Seguimos en Sin Filtro, hashtag SF la denuncia. Estamos hablando de esta denuncia que ha presentado Edgar Gutiérrez. A ver, les pregunto, antes que sigamos con esta conversación, ¿estamos dando ya por cierta esta denuncia? Yo no. A ver, por eso les digo. O sea, aquí hay que esperar. Porque digamos que hay un señalamiento... Y como les digo, no solo es de Edgar Gutiérrez, es también de Óscar Clemente Marroquín. Y es más, ya hay varios medios, Soy 502, Prensa Libre, la misma La Hora, el periódico, que le han dado seguimiento a la nota y han presentado, digamos que una investigación en donde dice, miren, hay una posibilidad de que sea más de una de las potenciales víctimas que no quieren denunciar por temor, porque hay pues partes de la historia que no cuadran, etcétera, etcétera, pero al día de hoy no hay denuncia. O sea, ese es digamos que
el punto final, o no el punto final, sino que la línea final de la ecuación al día de hoy es que no hay denuncia, no hay denuncia. O sea, no hay una denuncia formal ante el Ministerio Público, no hay un proceso de investigación preliminar del Ministerio Público. Pero digamos que hay 2 columnistas, 4 medios que han pues realizado sus respectivas investigaciones en donde dice, miren, suena el ruido de que hay algo extraño. O sea, entonces, a ver, ¿cuál es mi posición sobre todo esto? Mientras no haya denuncia, digamos que no hay nada sustantivo. Pero si no hay denuncia en 1 mes, 2 meses, pues vamos a asumir que la denuncia pues no tenía sustento. Pero creo que es un tema relevante. Y Edgar Gutiérrez habrá quedado como un aprovechado de la coyuntura. Pero miren, la parte que quiero señalar yo es, miren, es que esto es un tema muy serio. Así es. A ver, lo que pasa es que aquí nos hemos vuelto muy tolerantes respecto de actuaciones poco éticas, o mejor dicho, hasta actuaciones cuestionadas, para no emitir un juicio de valor, de parte de actores en posiciones de poder. Por ejemplo, en otros países se conoce que un funcionario tuvo un affair, se vio involucrado con prostitutas, plagió una tesis, mintió en su currículum, y eso es suficiente causal para que su carrera política se muera. O sea, hay una expectativa de una condición intachable de honorabilidad, de idoneidad de quien ejerce un cargo público. Entonces, en cualquier país, cuando hay, digamos, una denuncia de un posible abuso sexual, eso genera, digamos que una reacción de mucha crítica. Ojo, para que vean que esto no solo es exclusivo de Guatemala. El mismo presidente Donald Trump ha sido señalado por parte pues de diversos personajes o diversas... por lo menos 2 actrices porno. De 2 actrices de haber participado, digamos que ahí no es tanto de violación, sino de acoso sexual, de prácticas que pudieron ser sujetas de acoso sexual. Y de agresión. Y digamos que eso generó toda una investigación, críticas, señalamientos, fue puesto bajo la lupa. O sea, este tipo de casos no pasan desapercibidos, porque quienes dicen, sí, es que le están dando demasiada atención a una denuncia. Sí, pero es que eso no es solo aquí. Vayan y vean lo que pasó con los casos de Donald Trump. Hubo, digamos que una investigación periodística, se le dio seguimiento a la denuncia y después se llegó a la conclusión de, miren, no hay prueba, no hay nada sustantivo, pues ahí murió. Pero digamos que es relevante porque se pone en entredicho la figura moral de un personaje de autoridad. Entonces, por eso les digo, una denuncia de esta naturaleza en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa, es muy relevante, es muy, muy relevante. Y son casos que no pasan desapercibidos. Que es sumamente grave. Yo creo que la auditoría social debe ser fuerte. Y yo reitero una cosa, es el carácter sexista, machista y patriarcal de este país. Y cuando nosotros no le damos la importancia a estos señalamientos, miren ustedes los niveles de asesinato de mujeres, los niveles de abuso que se dan en el transporte público, y pues lo vemos ya como normal. Hemos aprendido a normalizar la violencia, el abuso sexual, la violación y el mismo sistema. Pongo de ejemplo la violación sexual, no se denuncia por el escarnio al que es sometido, la revictimización a la que es sometida a las mujeres que hacen la denuncia. Yo, incluso por docencia, he tenido relación con policías que acuden a argumentos como, es que mire cómo salen con minifalda, o mire el escote. Yo creo que como sociedad, y sobre todo los varones, deberíamos de indignarnos en este tipo de casos porque no lo comete cualquier hijo de vecino. Es el presidente de la República, reitero, el que representa o debería representar la unidad de la nación. Y aquí hay 2 cosas, la acusación de delito propiamente y el señalamiento ético, que para mí es tan importante como el delito, porque yo creo que se debe de investigar y que deberíamos de estar indignados todos, no solo con esto, sino con todo lo que pasa diariamente. Hay una cantidad, hay miles de abusos que no se denuncian, porque las mujeres saben a lo que se someten
a lo que están siendo víctimas constantemente. Pero José Alfredo, entonces vos sí le estás dando peso a lo que Totalmente. Y lo que no puedo hacer es afirmar que es culpable, porque eso solo a través de una investigación se va a determinar. Incluso, ojo, y no lo hemos tocado, Edgar habla de un audio que está en su poder, que le fue presentado. Y repito, no es cualquier persona. Si quien hubiese hecho este señalamiento y hubiera redactado este artículo fuera un columnista de chisme político, una persona que es conocida porque un día dice una cosa y luego al otro día dice otra, pero no, es una persona que independientemente que sea polémico y que alguien pueda decir que está a favor o no de él, o que le caiga bien o que le caiga mal, todos coinciden en una cosa: el talante académico, político y diplomático de él. No es cualquier persona. Por eso creo que es grave el señalamiento y se debe asumir por parte de toda la ciudadanía, hombres y mujeres, con la gravedad que el caso requiere. Y mínimo hay que presionar mediante la opinión pública, mediante la acción ciudadana al Ministerio Público, porque ese es otro problema que tenemos ahorita. Caímos en un bache con la nueva señora fiscal, y pues por lo menos yo creo que sí hay indicios para iniciar una investigación y concederle la protección. Yo estoy seguro, es una opinión personal, pero estoy seguro que si se les garantiza a estas personas la protección correspondiente, ya no digamos el mantener el trabajo, el no ser asediadas tanto por la prensa como por los vecinos, por ustedes, uno que está tan cerca de los casos de violencia contra la mujer, que ha sido un tema en el que yo me he especializado por trabajo. Uno, si se pone en los zapatos, se da cuenta de lo terrible que es en este país ser mujer, ser indígena y ser pobre. Entonces yo creo que se debe asumir con la gravedad que tiene, tanto desde el talante ético, por la falta de moral, como por el señalamiento propiamente penal, y que debe ser investigado. Si al final resulta que no se logra el testimonio, yo dudo que 10 personas no salga una. Además está ese audio, que yo estoy seguro que no lo ha presentado hasta no contar con la anuencia de las personas que denuncian. Yo he vivido, dentro de muchos años que he trabajado en la administración pública, cómo suceden muchísimas cosas: acoso, agresión, porque ahora ya no solo es un piropo mal dicho o una vulgaridad, ahora se pasa muchas veces en la oficina a la agresión contra las mujeres, y muchas veces por la necesidad del trabajo, o simplemente por el carácter, o porque se saben víctimas de un sistema que, además de ser víctimas, las revictimiza constantemente. Es que, a ver, por eso les digo, miren, ¿cuál es la postura que yo estoy tomando aquí? ¿Quién me está diciendo? Es que están defendiendo al presidente, o es que le está dando validez. No, miren, hay una denuncia muy grave, se tiene que poner atención, pero digamos que hasta no ver algo más sustantivo, yo no quiero afirmar ni negar la validez de la denuncia. O sea, creo que es lo más sano en este momento. Pero sí hay una reflexión importante a hacer. Muchas veces este tipo de denuncias abren la puerta o se convierten en una cabeza de playa para romper el miedo. Y sin ir tan lejos, a principios de año hubo una campaña que se hizo viral en redes sociales, que fue la campaña del Me Too. La campaña del Me Too fue básicamente una campaña que empezaron pues personajes públicos en Estados Unidos que empezaron a denunciar haber sido víctimas de acoso o de abuso sexual. Y esto generó un efecto en cascada. Por parte de gente poderosísima. Correcto, porque ahí hubo de todo, ahí hubo actrices, ahí hubo personajes de la farándula, personajes en puestos de poder político, que básicamente dijeron, miren, yo fui víctima de acoso, yo fui víctima de abuso. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo se dio este proceso sistemático de denuncia? Hubo una persona que tuvo que abrir la brecha, a decir, miren, yo fui víctima de acoso sexual o de abuso sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Alguien más, cuando ya ve un primer movimiento de denuncia, dice, me too, yo también. Y yo también, y yo también, y yo también. Y aparte, digamos que hubo un esfuerzo sistemático de empezar a decir, mire, yo fui víctima de abuso sexual de parte de mi jefe, de un personaje con poder público, de poder político, con poder económico, de un director de cine. En fin, digamos que esto generó un efecto en cascada
pero hubo alguien que abrió la brecha con la denuncia. Tenemos que hacer... Eso creo yo que es lo que hay que poner atención que ocurre derivado de la denuncia que hace Gutiérrez. La denuncia de Gutiérrez, a ver, tal vez pueda carecer al día de hoy, otra vez aclaro, de elementos o de más indicios penales probatorios, pero sí puede abrir la puerta a que si hay víctimas en esta trama, que digan, bueno, si él ya se atrevió, yo denuncio. Y con una persona que denuncia, me too, y me too, y me too, que es lo que pasó en esa campaña. O sea, eso es creo que algo que hay que observar si ocurre en las siguientes semanas, porque la experiencia reciente de hace un par de meses señala que cuando alguien se atreve a abrir la brecha, se abre la puerta. Bien, tenemos que hacer una pausa. SF, hashtag SF, la denuncia aquí en Sin Filtro. Regresamos con este tema. En algún momento, alguna de estas mujeres estuvo dispuesta a denunciar de acuerdo a lo que usted... Estuvo dispuesta a denunciar, pero probablemente la falta de pericia o de habilidad para manejar estos casos hizo que se perdiera la confianza o que no tuviera continuidad. Pero como he hablado con más de una víctima, hay deseos de denunciar, pero a la vez de resguardar el anonimato, de que no se les estigmatice, de que no tengan que abandonar el país porque tienen responsabilidades familiares también. Las referencias de las víctimas son, en todo caso, en primer lugar al presidente, pero luego altos funcionarios de su gobierno que facilitan o que inducen o que presionan a las jóvenes para que asistan a casa presidencial o para que asistan a otros lugares privados donde el presidente está. Entonces sí, hay un involucramiento, hay complicidad de colaboradores muy cercanos del presidente. Sí, tuve acceso a un audio. Eso es una prueba. O sea, no solo estamos hablando de testimonios, estamos hablando de pruebas materiales. Y entre más preguntan los periodistas, más víctimas se encuentran. O sea, no estamos ante casos aislados, estamos ante un patrón de conducta ilícita, inmoral, y no solo ilícita, inmoral, denigrante para la condición humana. Esto no debe ser tolerado. Yo creo que la pita se va a romper por lo más delgado. Una o varias víctimas van a denunciar finalmente, y el presidente va a tener que, bueno, primero el Congreso va a tener que responder ante la población y luego el presidente va a tener que ser investigado para deducir responsabilidades. Bien, seguíamos escuchando esta denuncia que ha hecho pública Edgar Gutiérrez, y a estas alturas hay que hacer 2 o 3 anotaciones. La primera, buscamos respuesta de parte del gobierno y del secretario de Comunicación Social de la presidencia, Alfredo Brito. Esencialmente lo que dijo es que la administración de Jimmy Morales no iba a hacer ningún comentario sobre estos señalamientos, que lo que hacían era invitar a que se presentaran denuncias para que pudiese cursarse. Lo otro es, algunos se deben de estar preguntando qué pasó con Edgar Gutiérrez, que habrá sido uno de los guatemaltecos más buscados en esta jornada. El señor Gutiérrez está de viaje, está en Washington, por eso nosotros tratamos de invitarlo a hacer una conexión con él vía Skype, pero no fue posible hablar con él de manera directa. Sabemos por la comunicación que tuvo con 2 de nuestros reporteros que mantiene lo dicho y que fue revelado por este perfil, este portal en Facebook de nombre La Coma Periodística. Y la otra anotación que quería hacer y que quería poner en la mesa es: hay 2 veces que Edgar Gutiérrez habla de altas autoridades de gobierno que son las que han facilitado de alguna forma, si es que esto ocurrió, algún encuentro del presidente con las víctimas de algún delito
sexual, que no sabemos qué grado puede tener. Solo voy a usar este antecedente. No es la primera vez que en un gabinete alguien se pone al servicio del presidente para llevarle mujeres. El caso que yo tengo en mente es el de José Armando York Quiteño, que fue presidente del Crédito Hipotecario Nacional. Con Alfonso Portillo. Con Alfonso Portillo. Y que el señor Quiteño, York Quiteño, estando en Estados Unidos dando testimonio, cuenta cómo él le llevaba a las mujeres al presidente a fiestas, y ahí Portillo pues escogía. Portillo lo negó. Pero con una gran diferencia. Sí. Que en teoría, en ese caso de York y Portillo, digamos que había... Era una relación sexual consensuada. Era consensuada. Digamos que aquí lo que se está denunciando es que hubo abuso. Eso implica, obviamente, que hubo un rechazo de parte de la víctima. A ver, ¿qué creo yo? Por eso les digo, escándalos sexuales son temas relevantes, críticos, que han acabado carreras políticas, incluso aunque no hayan procesos penales. Eso también hay que señalarlo. Hay casos en el mundo de políticos que han tenido que separarse de sus cargos por denuncias de acoso, de abuso sexual, aun si no hubo, digamos que un proceso penal que le acompañara. Por eso yo creo que esta denuncia es muy seria, es muy, muy seria. Y yo sí creo que se tiene que investigar. A ver, algunos elementos más. Primero, digamos que el personaje que está siendo señalado como, digamos que una pieza del rompecabezas es que se dice que la víctima trabaja en el Ministerio de Ambiente. Pues todos sabemos que el ministro de Ambiente es, sin lugar a dudas, el personaje más cuestionado de este gobierno. Personaje al cual, al día de hoy, yo no entiendo por qué sigue en el cargo. O sea, me parece de verdad una decisión torpe. Pero es de lo más torpe que ha hecho el presidente Morales de sostener a Alfonso Alonso en el Ministerio de Ambiente. Yo ahí solo hago un comentario de las abuelitas. Impresentable. Solo voy a hacer un comentario tipo de las abuelitas. Algo le sabrá al presidente. Es que a eso voy. Por eso le digo, a ver. Y por eso lo sostiene. Correcto. Es que aquí la mezquindad que hay, porque a veces pareciera como que lo tratamos de que es una patoja que conoció en una fiesta. No, aquí hay una relación laboral y hay una presión, y esa es la mezquindad. Si ella no se presta a esos favores, pierde el trabajo, pero peor aún, uno ya lo ha visto, las meten en listas negras para que no consigan trabajo, luego les bajan su reputación a más no poder, y a estas personas les cuesta conseguir trabajo, repito, y eso lo voy a seguir repitiendo en un contexto de una sociedad sexista, machista y patriarcal. Yo creo que los que asumimos como analistas, como columnistas de opinión, y la ciudadanía en su conjunto, debiéramos generar condiciones para que ese tipo de delitos se puedan denunciar sin que teman al escarnio público, familiar y laboral. Yo creo que nuestra obligación moral, porque aquí hay un subregistro, tanto en violaciones como abusos sexuales, y recordemos también otro elemento, la ley de femicidio es bastante flexible, no requiere de toda la formalidad. Cuando hay, por ejemplo, un señalamiento sobre homicidio, sobre hurto, sobre robo, sobre estafa o extorsión, sino que aquí es una ley muy particular que ha tenido sus controversias precisamente por ese carácter por momentos informal, pero precisamente es por la desigualdad que hay. Es como el Código de Trabajo. El Código de Trabajo trata de proteger al trabajador porque da cuenta de la desigualdad económica y por tanto de poder entre empleador y empleado. Pues lo mismo es en una sociedad donde las mujeres están en franca desventaja, pues como sociedad, sobre todo los varones, tenemos la obligación moral de generar las condiciones que permitan que en este país no solo se denuncie, sino que se investigue y se castigue todo este tipo de hechos que, repito, tienen un subregistro terrible. Así como esta denuncia, ¿cuántas no habrán sobre ministros, sobre diputados, sobre magistrados? Las conocemos. Nosotros en reuniones informales hemos escuchado. Lo que pasa es de que, vuelvo al punto, el tema es que denunciar nada menos y nada más que al que ocupa la primera magistratura de la nación no es cosa fácil. Incluso si fuera el ministro. Yo lo he visto en casos incluso con un jefe de departamento, un jefe de sección. No es fácil. Entonces deberíamos de ponernos en los zapatos de ellas
y generar las condiciones, generar la presión, no para condenarlo sin investigación, sino la presión para que se investigue. Y ojalá estuviera escuchando el programa la señora fiscal, tal vez despierta del letargo y por lo menos le pone atención a este caso, aunque no le ponga atención al resto. Pero yo creo que sí, es un tema moral y es un tema legal. Yo sí creo una cosa, si hay algo más sustantivo, es que por algo más sustantivo, miren, es que otra vez aquí no hay que ser más papistas que el Papa, por algo más sustantivo quiere decir una denuncia. Algo más concreto. La presentación del audio, por ejemplo. Sí, la presentación del audio. Para mí, con algo sustantivo, se acabó. Se tendría que ir el presidente. Sin lugar a dudas. O sea, esto es indefendible. Indefendible. Con un audio, pero ¿qué nivel de audio puede ser también? Por eso le digo, algo más sustantivo. No quiero entrar a categorizar y a valorar qué es y qué no es sustantivo, pero yo creo que si hay algo más sustantivo, un caso de abuso sexual de parte de la primera magistratura del Estado, se tiene que ir, por definición. O sea, eso es impensable. Pero por eso digo, o sea, a ver, hay una denuncia seria que hace una persona respetable, connotada, como Edgar Gutiérrez, y hay que ponerle atención. Pero tiene que haber algo más. Por eso le digo, tiene que haber algo más. Y si hay algo más, para mí esto no hay lugar a la más mínima duda que es impensable que un presidente se vea involucrado en un caso de abuso sexual. Esto es impensable. O sea, el Congreso de automático le tiene que dar trámite al antejuicio, de automático tiene que levantarle la inmunidad y creo que ya ni siquiera, indistintamente del proceso penal, solo por el señalamiento, si es un señalamiento, como les digo, con sustancia, por puro tema de postura moral, es impensable que un funcionario con las calidades del presidente de la República se sostenga con una denuncia de esa naturaleza. A ver, me voy a hacer un ejercicio. Voy a ponerme en la posición de defender al presidente de la República. Este es un ataque político proveniente de alguien cercano a la CICIG, a los intereses de la izquierda, y que lo que quiere es que el presidente no termine su periodo porque quieren imponernos un presidente de transición para permitir que gente como Tel Maldana sea presidente de la República. ¿Cómo reaccionar ante eso? No, yo creo que es un despropósito pensar siquiera en algo de esa naturaleza. Reiteramos, no es cualquier persona la que hace la denuncia. Además, no es una persona inmaculada, es una persona con una serie de señalamientos, con una serie de desvaríos. Recordemos cuántas veces no nos hemos cuestionado el estado mental, el estado emocional, no solo por los temas relacionados con señalamientos de corrupción, sino las condiciones, como aquella vez que se mete al baño en una oficina pública y todo el mundo vio que él no estaba en condiciones normales. Eso lo sabemos todos. Y yo creo, repito, que nuestra obligación moral como ciudadanía, sobre todo los que tenemos de alguna forma más facilidades para la incidencia, debemos generar las condiciones para que se investigue. No estamos diciendo que es culpable, pero sí debemos de ponerle atención por quién lo dijo, cómo lo dijo. No es una persona que esté acostumbrada. Que hay supuestamente un audio. Exactamente. Y luego que el mismo Óscar Marroquín, como ya dijiste, identifica a la persona. Yo no creo que Prensa Libre, Soy 502, que La Hora, que todos se pongan de acuerdo para repetir un fake news. Correcto. No, aquí no estamos en presencia de esto. Hay indicios muy fuertes y de hecho el Ministerio Público trabaja con indicios. No es que cuando ordenen la captura de alguien es porque ya sea culpable, pero tienen indicios suficientes de que esta persona puede estar involucrada en X o Y delito. Yo creo que aquí, repito, hay un tema ético, hay un tema penal, está de por medio la ley de feminicidio que no tiene la normativa ni todas las exigencias que tienen otro tipo de normativas. Entonces yo creo que la obligación moral ciudadana es generar las condiciones, dada la desigualdad que esta sociedad tiene con relación a hombres y mujeres, de que se pueda investigar y que caiga el peso de la ley. Como dice Felipe, no podemos pasar esto. Es que ya si esta sociedad no se indigna ante este tipo de cuestiones que tienen que ver ya con la moral, pues entonces ya definitivamente como país no tenemos nada que decir.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Hashtag SF, la denuncia aquí en Sin Filtro. Vamos a redondear este tema cuando regresemos del corte. Vi el video que él grabó en donde habla de varias mujeres afectadas con agresiones sexuales de distinto tipo e incluso otras a su dignidad como persona, también graves, y también afirma que hay pruebas materiales. A mí me parece gravísimo. Son acusaciones muy serias, son señalamientos que sí tienen que preocupar a la sociedad guatemalteca. El presidente de la República es la figura que une a los guatemaltecos, que representa a todos los guatemaltecos, y creo yo que sí está obligado. Por la calidad de funcionario que fue y persona que se ha desenvuelto no solo en el periodismo, sino en varios ámbitos, pues le doy toda la credibilidad a él. Pero obviamente esa es una versión, una parte de las partes, y sería bueno entender y escuchar la otra parte. Como te digo, yo lo conozco desde hace 10 años. Sé que es una persona creyente, es una persona que respeta a las mujeres, porque yo lo conozco. Pero ya en el poder no sé qué clase de persona se ha convertido, que en realidad uno no sabe. Aunque yo sigo creyendo que es la misma persona que yo conocí. Son señalamientos. Si hay acciones judiciales, creo que tienen que atenderse como analistas políticos y como exfuncionarios públicos tienen todo el derecho de, uno, criticar lo que está sucediendo y dos, desear estar en las posiciones de las personas que están criticando. Estas son algunas de las reacciones que han dado los diputados en el Congreso. Yo me quedo con la del diputado Víctor Cruz Clavería de FCN Nación. Francamente yo esperaba una defensa más oficiosa al tratarse de un diputado del partido oficial que se postuló con Jimmy Morales, no es de los tránsfugas, pero que al final dice, yo lo conozco de hace 10 años, pero ya en el poder uno no sabe. Quienes hemos estado cerca de esta gente que genera tanto poder lo hemos visto. Se pierde la gente. Por eso decía Maquiavelo, el poder corrompe, luego aniquila. Es que es impresionante no solo la ensarta de aduladores que hay alrededor, que quieren quedar bien de diversas formas. Y en una sociedad machista, ¿cómo se queda bien? Con licor, con mujeres, con ese tipo de cuestiones, aparte de la corrupción. Entonces, conociendo esta sociedad, repito, tenemos que exigir como sociedad que se investigue. Tenemos que exigirle a la fiscal que, dado los indicios, investigue de oficio y que ojalá las compañeras, las damnificadas puedan tener la valentía suficiente para poder denunciar y nosotros no tener la cobardía de ponerle una cámara enfrente cuando vaya a denunciar. Sino que las apoyemos como sociedad. Por eso digo, miren, repito, yo creo que como está, con la información que tenemos el día de hoy, yo no quiero dar validez ni negar la validez de la denuncia. O sea, simplemente se necesita más información. Si hay algo más sustantivo, como les digo, aquí sí, apaga y vámonos. O sea, es insostenible. Pero, digamos, si vamos a empezar a hacer análisis de respuestas y demás, algo que hay que señalar es que cuando se dio la primera ronda de denuncias, la de Edgar Gutiérrez en su columna y después al día siguiente la de Oscar Clemente Marroquín, el gobierno se tardó mucho tiempo en responder. Y que salió con el libro de fake news. Y eso fue a los 2-3 días después. A pesar de la gravedad de la denuncia. Es que una denuncia de ese tamaño, yo la salgo desmintiéndola inmediata y enfáticamente. Por ejemplo, si alguien me dice, Philip, ¿vos mataste a...? No, es mentira. Y ya, e inmediatamente ahí lo mato. Pero a ver, no, que si me tomo el tiempo, que mire, que el gobierno, déjeme consultar. O sea, cuando algo es mentira, tajantemente, se niega y punto, y ya. Aquí están los registros de casa presidencial de los empleados del Ministerio de Ambiente que han venido, todos sus nombres. Cuando algo es mentira, digamos que la carga de la prueba está en quien denuncia la mentira. O sea,
No, mentira. Pruébame que es mentira. O pruébame que no es mentira lo que estás diciendo. Rápido y enfático. O sea, es sumamente sencillo salir a negar algo que es mentira. Entonces, ¿por qué se tardan tanto tiempo? Primera duda. Segunda duda, el rol de Alonso, lo que ya mencionábamos aquí. O sea, un personaje tan cuestionado, que para mí es el Juan Carlos Monzón, antes de que Juan Carlos Monzón sea lo que hoy es Juan Carlos Monzón, pero Alonso es el Juan Carlos Monzón de este gobierno. O sea, el personaje que de verdad, o sea, es lo más impresentable que tiene este gabinete. Y para más, Henry está como precandidato. Cabal. Entonces, a ver, explíqueme la racionalidad de tener ese tipo ahí. Entonces, duda número 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay, digamos que, suficientes elementos que dan a entrever que miren aquí, o sea, que hay algo, que jalar la pita, que seguir investigando. Y yo sí creo, lo que decías, que es, aquí es importante varias cosas. Primero, de parte del Ministerio Público, desarrollar un programa, no solo para este caso, sino en general, de protección a la víctima. Porque digamos que, a ver, en cualquier caso de denuncia de abuso sexual, siempre hay pues un riesgo a la integridad de la víctima, hay un riesgo de estigma social, hay todo el impacto social que eso genera, más cuando estamos hablando del presidente de la República. Entonces, esto implica que el Ministerio Público tiene que desarrollar todo un programa de apoyo psicológico, de atención a la víctima, de protección física, no solo a la persona, sino a su entorno, para generarle condiciones que propicien la presentación de la denuncia. Segundo, creo que también como sociedad tenemos que ser maduros, en el sentido que lo hemos visto. Han habido otros casos, obviamente no de la relevancia de este, pero han habido de otros casos, por ejemplo, de casos de acoso sexual, casos, por ejemplo, de violación a la intimidad de las personas, de mujeres, que se terminan volviendo objeto de burlas, de memes, de comentarios machistas, sexistas. Entonces, mientras nosotros como sociedad no generemos una condición o un entorno en donde la víctima de cualquier caso de acoso o abuso sexual sea en que es un extremo bastante duro, o cualquier caso normal, si esas condiciones sociales no están, aquí nosotros mismos estamos desincentivando que se presenten las denuncias. Y número 3, yo sí creo que el Ministerio Público pues está llamado a empezar una investigación. Pero también digamos que la investigación... Sí, sin denuncia de por medio. A ver, digamos que ya hay una denuncia pública. Entonces, por investigación de oficio, pues el Ministerio Público puede empezar a indagar. Pero digamos que hay que ser muy concretos o muy realistas en un sentido. Si no hay una presentación de la denuncia por parte de una víctima, si no hay algo más, pues el Ministerio Público tampoco no tiene mucho con qué trabajar. Por eso digo, para mí la clave para que esto pase de ser una denuncia de un periodista, ex canciller y todo lo que representa a Edgar Gutiérrez, hacer algo ya más concreto, es que hay una denuncia. O sea, ese es el puente que creo que puede marcar una trascendencia de todo este caso. Pero ahí es, repito, como sociedad que tenemos que generar las condiciones para que se presenten esas denuncias, porque con la primera denuncia estoy seguro que van a venir más. Y yo reitero, es que no es fácil. Y sin ir muy lejos, vayamos al caso de Roxana Yoto. ¿Se recuerdan de aquella tendencia de acusar a Roxana, que era la culpable de todo y que el pobre hombre, el presidente, se fue? De hecho, todavía muchísimos diputados allegados del embelezo de esa malvada mujer. Entonces, en una sociedad donde se dan esas cuestiones, pues definitivamente con mayor razón hay que tener una demanda ciudadana que permita cubrirlas, porque como bien decías, muy posiblemente presentada la denuncia, van a inundar las redes de memes tratando no solo de minimizar, sino de ridiculizar la denuncia y volver a esos chistes machistas y misóginos que vuelven a la mujer un objeto sexual. Entonces, tenemos la obligación, quienes tenemos un poco de decencia, de generar las condiciones para que puedan presentar la denuncia y ser protegidas. Protegidas del escarnio público, muchas veces del propio escarnio familiar y de las agresiones que se puedan dar si mantienen relación laboral en sus propios trabajos.
y sobre todo en el futuro laboral, porque en las condiciones de una denuncia seguramente ya no van a poder seguir dentro de las dependencias, pero no se les debe estigmatizar de tal forma como si ellas fueran las culpables, porque al final en casi todas las denuncias sobre violación, sobre abuso, sobre agresión sexual, terminan como que si fueran ellas las victimarias y no las víctimas realmente. Entonces yo creo que como sociedad deberíamos de sacudirnos ya, si no nos sacudió la corrupción, si no nos sacuden los niños migrantes, si no nos sacuden el descaro del funcionariado público para hacer cualquier cuestión en cuanto al latrocinio y en cuanto a una serie de delitos, pues por lo menos que un delito tan grave, un señalamiento ético tan grave al presidente de la República nos mueva, que sintamos un poco de pena y que además, repito, creemos las condiciones para que esto tenga efectividad. Si no, ellas no lo van a hacer, no lo van a presentar, pero no porque no se presenten, el presidente es inocente. Así como no podemos decir anticipadamente que sea culpable, pero hay indicios, porque si la columna de Edgar se hubiese quedado solo ahí, solo una columna de él, pues seguramente no estaríamos en la presencia de un caso como el que tenemos. Pero lo recoge otro periodista que también tiene credibilidad, Óscar Marroquín. No es una persona, si fuera un sitio de internet, si fuera un periodista de esos plumas que todos conocen como plumas pagadas o como personas que pueden decir cualquier cosa sin tener pruebas, y luego lo recoge también Soy 502, Prensa Libre, y esto es un secreto a voces. Hay indicios suficientes para que el Ministerio Público investigue y que ahí determine con las pruebas y basado, repito, bajo la férula de la ley de femicidio, qué sucedió. Y si hay más víctimas, que estoy seguro, porque todos lo sabemos, todos los que hemos trabajado en el Estado, sabemos lo que sucede, sabemos cuál es la función, cuál era la función del Estado Mayor Presidencial y que continúa la SAAS, todos lo sabemos. ¿Qué pasa en los ministerios, en todas las dependencias? ¿Cuál es la forma de agradar? Repito, licor, corrupción, drogas muchas veces y mujeres. Y luego otro elemento más. A ver, suponiendo que transitáramos de la denuncia pública de un periodista a algo más certero. Creo que también digamos que hay algunos elementos que es importante verificar. Por ejemplo, se habla de que no son 1, son 10. Se habla de que muchas de las víctimas serían trabajadoras de la administración pública. Entonces, incluso aquí podríamos estar hablando hasta de una red. O sea, por eso les digo. De hecho, lo sugiere Edgar Gutiérrez. Correcto. O sea, así es. Porque, a ver, cuando ya no es un caso aislado, sino que ya se evidencia un patrón sistemático en donde hay un personaje que sistemáticamente está invitando trabajadoras del Estado a que participen de encuentros contrario a la voluntad de las víctimas, y hay, digamos, que toda una logística, un andamiaje. Estamos hablando de que esto es algo más profundo, más serio. Entonces ahí podría dar lugar a una investigación que va mucho más allá de la denuncia del abuso, que podría ser temas, por ejemplo, de trata, de facilitación. O sea, hay cosas ilícitas. De verdad, bastante sensibles. Philip Chicola, José Alfredo Calderón, muchísimas gracias por acompañarnos, y usted también, muchas gracias por seguirnos aquí en Sin Filtro. Le esperamos mañana a las 9 de la noche para arrancar con Noticiero Gotevisión, a las 10 en punto, pues todo el análisis de la coyuntura guatemalteca aquí en Sin Filtro.